Bueno, y este año vamos a empezar cosas nuevas, ¿no? Hay un tema que a mí me interesaba mucho y que a ti también compartimos ese interés, que son lo de las conspiraciones, ¿no? Eso es, las conspiraciones. Me propusiste la idea y desde el principio quisimos darle un enfoque algo distinto. Entonces yo creo que por eso los temas que vamos a tratar y los datos que vamos a ofrecer van a ser algo diferente, pero que yo creo que necesarios también para descubrir ese lado de la realidad que habitualmente no nos cuentan. ¿Cómo se podría definir eso de la conspiración? La conspiración yo definiría como te he dicho, el lado de la realidad que no nos cuentan, que está ahí, que se puede comprobar con datos, pero que no nos cuentan porque en ocasiones no interesa. No interesa. Y a veces la realidad que nos cuentan, bueno, la información es muy diferente de la realidad que hay, ¿verdad? Eso es, pero la información que vamos a traer aquí, hay que decirlo, está contrastada totalmente y todo lo que vamos a traer aquí es verídico, es cierto. Por lo tanto, es un lado de la realidad más cierto de lo que pensamos y que está ahí. Lo de hoy es de poner los pelos de punta, ¿eh? Lo de hoy es para no coger agua del grifo ni de la botella. No he mirado esta botella. Tú mismo la presentas y le das paso. La floración del agua, así que vamos a ello. La floración del agua, cosas que hacen con el agua que no... La floración es un proceso que se considera habitual dentro de todos los procesos de potabilización del agua. En muchos países además está muy extendida y hay una controversia muy grande porque se enfrenta la clase científica y ahí entran en juego los intereses de los políticos, hacia dónde, qué se puede esconder detrás de incluir determinados elementos dentro del agua de consumo. Ya. Con esta nueva sección que se va a encargar de hacer nuestro compañero David Martín, se ha puesto un poco nervioso, ¿verdad? Un poquito. Vamos a tratar de dar eso, otra visión de ese otro mundo que a veces no interesa que cuenten, y aquí os lo vamos a contar. Escuchad. En la era de las conspiraciones alimentarias, todos queremos estar sobradamente informados de dónde proceden los alimentos o qué procesos atraviesan hasta que llegan a nuestro plato. Hay infinidad de documentales circulando por la red que destapan las miserias de muchas industrias, y en un caso extremo puede resultar relativamente sencillo evitar determinados alimentos. Pero, ¿qué ocurriría si estuviéramos condenados a consumir sustancias que podrían causar daños en nuestro organismo a largo plazo? Algunos estaréis pensando que somos totalmente libres de elegir aquello que consumimos, pero eso no es del todo cierto. Hay un elemento indispensable e insustituible en nuestra dieta, más que nada porque conforma el 70% de nuestra estructura molecular. Se trata, como habréis adivinado ya, del agua. Si esta noche tuviéramos que escribir un titular, diríamos que empresas y gobiernos en todo el mundo añaden flúor al agua de consumo con el pretexto de fortalecer la dentadura de la población. Se trata de un hecho objetivo que nadie ha intentado nunca ocultar. Tanto es así que se calcula que entre España, Reino Unido, Francia e Irlanda suman más de 12 millones de consumidores habituales de agua fluorada. En los Estados Unidos la cifra asciende a 171 millones y en China alrededor de 200 millones de personas consumen agua con niveles de flúor por encima de lo recomendable. Un elemento, el flúor, que forma parte de nuestra vida cotidiana en todo tipo de productos, sobre todo de higiene dental. Sin embargo, la diferencia con lo que estamos tratando es que ninguno de esos productos se ingiere. No en vano, el fluoruro de sodio es la molécula iónica más tóxica por detrás del cloruro de potasio, presentes ambos en potentes matarratas. Además, varios estudios en los últimos años han demostrado que el consumo de flúor en el agua aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, artritis, cáncer de huesos y todo tipo de problemas articulares. ¿Por qué entonces se sigue fomentando su consumo? Pues bien, para responder a esta cuestión, debemos retrotraernos hasta la década de 1990. La toxicóloga Phyllis Mullenix, de la Universidad de Harvard, era por aquel entonces jefa de toxicología del Centro Dental Forsyth, en Boston. Durante una de sus investigaciones a este respecto, la doctora Mullenix demostró que el flúor contenido en el agua corriente puede provocar una disminución del cociente intelectual y un galopante déficit de atención. Sin embargo, días antes de que su investigación fuera publicada, la doctora fue despedida de su cargo y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos le retiró los fondos para continuar sus estudios. Este organismo, por cierto, aprovechó entonces para emitir un comunicado en el que sentenciaba que el flúor no tiene efectos de ningún tipo sobre el sistema nervioso central.
Frente a esto se sitúan las investigaciones de cientos de científicos que coinciden en que el consumo de este elemento directamente nos hace más dóciles. En el año 2006, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos declaró que es evidente que los fluoruros tienen la capacidad de interferir en las funciones cerebrales y además vinculó su acción a casos de demencia. La inevitable acumulación de esta sustancia en el cerebro y, para ser más exactos, en la glándula pineal, que es incapaz de eliminarlo, disminuye la agresividad, la voluntad y la motivación personal creativa. Así las cosas, en julio de 2012, investigadores de Harvard publicaron un metaanálisis con todos los estudios que han investigado la relación entre el flúor y la inteligencia humana. Así, 26 de los 27 estudios incluidos encontraron una relación entre las altas concentraciones de este compuesto y un menor cociente intelectual de los sujetos. La mente pensante que dio origen a esta práctica es un dentista norteamericano, afincado en Colorado Springs a principios del siglo XX, el Dr. Frederick Mackay. En sus primeros estudios, este Dr. Mackay observó una especie de coloración extraña en los dientes de la mayoría de sus pacientes, en especial de los que habían residido toda su vida en aquel lugar. Buscando posibles causas, encontró que solo los niños que habían nacido en Colorado Springs y habían estado en contacto con la misma fuente de agua pública presentaban este defecto en su dentadura. Por el contrario, aquellos que habían llegado más tarde o que no consumían estas aguas tenían un esmalte normal. Fue entonces cuando un químico de una compañía que operaba en una de las zonas marcadas por Mackay se ofreció para analizar las muestras de agua que éste pudiera requerirle. En realidad, el único fin de esta persona era descartar cualquier posible implicación en el caso por parte de la planta de aluminio para la que él trabajaba. Así se concluyó que una pequeña cantidad de flúor tenía grandes beneficios para el esmalte dental. A nadie pareció importarle el hecho de que uno de los residuos más difíciles de eliminar para las plantas de tratamiento de aluminio sea precisamente el flúor. Un material que no en vano supuso todo un problema legal para los industriales de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Empresas de este momento se vieron en la obligación de encargar un estudio a la Universidad de Cincinnati para defenderse de las acusaciones de contaminación por esta sustancia. Los resultados, lejos de apoyar su causa, tuvieron que ser silenciados, ya que demostraban que el fluoruro envenenó los pulmones y ganglios linfáticos de los animales del laboratorio. En este contexto, hemos sabido por los documentos desclasificados en Estados Unidos que el Dr. Harold Hodge, toxicólogo del conocido Proyecto Manhattan, fue responsable de uno de los primeros experimentos de fluoración en la red pública del estado de Nueva York. Se trataba de esta forma de un escenario ideal, tanto para el poder político como para el económico. Las empresas podían hacer negocio con unos residuos que pasaron a ser vistos como una sustancia milagrosa, y los gobiernos se beneficiaban de un electorado menos activo. En la actualidad, países como Alemania y Bélgica prohíben el uso del flúor incluso en productos de higiene dental. En el caso de España no está prohibida esta práctica, pero la fluoración del agua corriente es mínima. En aguas embotelladas, sin embargo, la presencia de flúor es algo más común, por lo que es aconsejable mirar las etiquetas y comprobar que en ningún caso la concentración de este elemento supere los 2 miligramos por litro. Estamos seguros de que en este caso habrá opiniones enfrentadas, pero vamos a terminar con las palabras de Arvid Carlsson, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, quien al ser interrogado sobre los beneficios del flúor disuelto en agua, apuntó que la fluoración es el mayor caso de fraude científico de este siglo.